Bendecidos hermanos con toda bendición. Nuevamente hemos llegado a un viernes más donde el Señor ha permitido que podamos transmitir con bien, trayéndoles un mensaje de esperanza, de revelación, de entendimiento. Y hoy, como estos viernes tan maravillosos que el Señor nos ha permitido escuchar una buena palabra, pues tenemos al hermano Pastor Romeo Guevara impartiéndonos de ese don tan maravilloso y tan claro que él tiene. Así que, bienvenido hermano, ¿cómo estás? Pues mira, aquí siempre en la lucha, como estábamos hablando, estamos ahí asediados, pero no derrotados, ¿verdad? O sea, Amén. tendremos que seguir adelante de frente, ¿verdad? Hasta donde Dios lo permita, orando de que esta cosa pueda terminar ya. Ya son que 5 meses, ¿va? Más o menos. Sí, más o menos, sí. Ajá. Y estamos complicados, ¿no? Lo que he estado escuchando últimamente es que mucha gente está tan estresada que no haya cómo desahogarse, ¿va? O sea, y por eso es que hay muchos que se van a la calle y andar viendo qué hacen y les va mal y contagian a otros, ¿va? Porque la gente no haya una manera de enfrentar la situación crítica que está viviendo. Uh-huh. Sí. Así que uh, a veces se oye aquello como una frase que no queda más, pero solo Dios. Pero Ajá, solo Dios cabal. creo que sí realmente es, podemos confiar en su poder, ¿no, hermano? Y algo que me consuela a mí siempre es que Dios es totalmente propositivo e intencional y no hay nada que escape de ese propósito eterno, ¿verdad? Así es. Así, gracias, hermano. El tiempo es tuyo si nos quiere. Sí, fíjate que a raíz de eso he estado pensando en algunas cosas. Eh, Acabo de terminar de leer un libro que está en inglés, lamentablemente. Eh, Se llama Trabajando los ángulos. Y es un libro, es una trilogía de libros escritas por un señor que el año pasado murió, se llama Eugene Peterson, es el traductor también de la Biblia del mensaje, y él ha escrito varios libros, y este es uno de tres, y me gustó mucho la idea, aunque está enfocada con respecto a la vida del pastor, ¿verdad? Eh, la tesis de él, y yo creo que se aplica a todas las personas, es que las gentes tienen en su vida un triángulo, o sea, que tiene ahí sus lados. Tres lados hablan y eso es lo que quiero compartir ahora, pero que la mayoría de personas no se dan cuenta que los lados del triángulo están conectados por ángulos invisibles que no se ven, y que entonces la gente trabaja más en los lados visibles y no en los lados invisibles que los conectan. Y de los pastores hablan lo mismo, ¿no? Hablan de que para ellos es predicar, ministrar y administrar, ¿no? Y trabajan tanto en esos lados, pero no se fijan en la conexión del ángulo entre predicar y ministrar, que hay un ángulo que tiene que ver con oración, ¿no? Y entonces así es la conexión que él hace. Entonces yo he desarrollado algunas ideas con respecto a eso porque creo que también en la vida personal tenemos esa responsabilidad. Y ahora en realidad se está manifestando que la mayoría de personas no pueden manejar bien el conflicto porque trabajaron demasiado en los lados y no en los ángulos invisibles que sostenían. Y hay un redescubrimiento de la vida espiritual. Entonces, he preparado una presentación y la quisiera compartir para que la vayamos viendo ahí. La idea que quiero compartir, y voy a utilizar un versículo que pareciera ser un poco, son de esos versículos que los vemos y los leemos porque son muy conocidos, pero realmente
cuando Dios trae una nueva idea al corazón, se convierte en algo que uno dice de plano que eso es lo que realmente le pasó a la persona. Entonces, quiero que hablemos sobre trabajar los ángulos de la vida, nuestra propia vida, que necesitamos tener una manera de desarrollar la vida interior, la vida espiritual, que es algo que de veras nosotros tenemos que tener en cuenta con respecto a nuestras dificultades como cristianos y como creyentes. La mayoría de personas, bueno, este señor es un señor que dijo que siempre dice confesar que estás aburrido significa que no tienes recursos internos. Concluyo ahora que no tengo recursos internos porque estoy gravemente aburrido. Este señor es John Berryman. John Berryman fue uno de los poetas y escritores más exitosos en el siglo XX de los Estados Unidos. El hombre ganó cantidad de premios, hasta el Pulitzer y todo. El hombre era un hombre muy diestro en términos de su escritura. Sin embargo, se suicidó. Le llamaban el padre de la poesía que inspiraba, y de los escritos que inspiraban, y el hombre que inspiraba no se pudo inspirar a sí mismo y se suicidó. Muchos dicen que ocurrió porque cuando él tenía 10 años, su padre también se suicidó y él fue el primero en encontrarlo. Y fue algo que lo marcó de por vida. Y estas son unas de sus frases que dejó al final de los últimos escritos, en donde él decía que estás aburrido es porque no tienes recursos internos. Y entonces él dice, yo de plano no tengo recursos internos porque estoy gravemente aburrido. Y decidió quitarse la vida. Hoy en este tiempo hay muchas personas que también están aburridas y algunas se han quitado la vida, pero lo que viene a demostrar es que esas personas no tuvieron recursos internos que los sostuvieran, que les dieran. Y hay muchas personas que están pasando por lo mismo. La Universidad de Johns Hopkins hizo una evaluación y una investigación sobre los jóvenes que iban a trabajar ya como profesionales y les preguntaron cuál era, para ellos, qué era lo más importante en su vida. Se le preguntó a 7,948 estudiantes en 48 universidades lo que consideraban muy importante para ellos. Y bueno, el 16% dijeron que lo más importante para ellos era ganar pisto, mucho dinero. También dijeron el 75% era que su primera meta era hallar un propósito y significado para la vida. O sea, no era tanto lo material, sino que la idea es, si yo encuentro un propósito y un significado en mi vida, puedo tener éxito y puedo hacer lo más importante. El señor Víctor Frank, que era uno de los sobrevivientes de un campamento, mejor dicho, un campo de prisioneros, fue un psiquiatra, un psicólogo. Él dijo una vez que alrededor de 1/3 de mis pacientes no sufren una enfermedad psicológica que sea definible clínicamente, sino una falta de sentido y vacío en sus vidas. Y eso es bien, bien marcado. Creo que es algo que se ve, y una de las cosas que estamos viendo ahora es que las personas están viendo que realmente de qué habían llenado su vida, y muchas de ellas encontraron que estaban vacías, y aunque tenían muchos problemas no se han dado cuenta de que el significado es que su vida está vacía. Este grupo se le llama el Club de los 27, y hay otros más, pero estos son los más famosos. Se le llama el Club de los 27 porque son, ¿cómo se llama? Supersticiosamente se les llama a ellos porque todos ellos murieron a la edad de 27 años. Y cada vez más hay una tendencia en la, ¿cómo se llama? En la historia de los músicos y de los famosos, que algunos se mueren a los 27, entran a partir de este club. El primero del lado izquierdo, arriba, Jim Morrison, que fue el voz líder del grupo de Doors, murió a los 27 años, víctima del alcoholismo.
El segundo que está a la par de él es Brian Jones, era batero y instrumentalista del grupo de los Rolling Stones. Murió ahogado en una piscina, borracho y endrogado. El que está en la parte superior derecha es Jimi Hendrix, que fue uno de los más virtuosos guitarristas que existió en los Estados Unidos. Murió de una sobredosis de ácido y de haber vomitado y haberse ahogado su propio vómito. El de abajo es Kurt Cobain, fue uno de los famosos. Se quitó la vida disparando con una escopeta. La última carta que escribió se la dedicó a su hija y en él decía de que simple y sencillamente no había ninguna razón de existencia, a pesar de que su grupo y él eran un grupo de los más famosos y tenían mucho dinero. La del centro se llama Janis Joplin, también murió de un exceso de droga. Y la última que murió es la que está en la parte inferior de la izquierda, es Amy Winehouse. Murió a los 27 años y ella murió de una sobredosis de alcohol. Fue encontrada muerta en su casa. Lo que viene a demostrar aquí es que la gente, si no trabaja en su vida interna, puede tener muchas cosas externas, pero simple y sencillamente no tenés nada, pues. O sea, y creo que hoy como iglesia tenemos un gran reto para trabajar las vidas internas de nuestras congregaciones y de las personas y de la gente, porque muchas personas están en las mismas circunstancias. Tengo un amigo que toda la vida que está abuelo habla de Dios, pero tiene una frase como esta: traté de ahogar mis penas en alcohol, pero ¿qué creen? Aprendieron a nadar. Y es para justificar lo que realmente mucha gente hoy está escapando de esa realidad vacía que tiene, está haciéndolo a través de las drogas, del alcohol, del sexo, del placer, de muchas cosas, porque con esas son aditivos que creen las personas que puedan llenarlas, las relaciones sentimentales o cualquier otro tipo de cosas. Sin embargo, no es así, porque lo que tenemos en la vida es que hay una idealidad, que es la que presentamos, pero hay una realidad. Y la mayoría de nosotros trabajamos en lo ideal, la idealidad de lo que nos ven y no de lo que somos realmente. Y esto no solamente para los seres humanos, sino para los no cristianos, también para los cristianos. Hay demasiada farsa en nuestras vidas que no refleja lo que es la realidad espiritual que estamos viviendo. Y a veces yo he encontrado que hay demasiados contrastes entre lo que decimos ser y lo que realmente somos. Y en la iglesia muchas veces decimos ser una cosa, pero en realidad somos otra cosa. Y lo que la gente no se da cuenta es que uno percibe eso. Dios lo percibe. Dios sabe exactamente eso. Por ejemplo, yo veo contradicciones en esto. Es una contradicción entre lo que es la realidad y la idealidad. Porque ¿quién se hubiera imaginado que el promotor de los pobres y de la guerra de los pobres de Che Guevara andaría en una Hummer, de tanto sea símbolo de un capitalismo, y un comunista? O sea, no sé si ves la contradicción, pues. O sea, si el Che estuviera vivo y viera su foto en eso, no sé qué es lo que diría. Pero según es miembro de una causa por los pobres manejando un carro de ese tipo. Y ahí sí encontramos a mucha gente hoy. Dicen ser que son promotores de los valores y de las cosas, pero simplemente no. A veces encuentro contradicción como esta. Dice que es la Plaza de las Libertades, pero es prohibido jugar a la pelota. O sea, ¿qué somos? ¿Qué es realmente? Si es la Plaza de las Libertades, se podría jugar pelota, ¿no? Y la gente hace esas contradicciones. O Jesucristo Rey de Reyes, pero la placa de 666. O sea, ahí como que, bueno, ¿qué pasa ahí, verdad? O sos de Jesucristo o sos del 666. ¿Cuál es la realidad y la idealidad en eso? O que me llamó la atención, un vendedor de Pepsi tomando coca.
¿Qué sos realmente? Si realmente vendes Pepsi, debes tomar Pepsi, no debes tomar Coca-Cola. Pero hay una contradicción y hay gente que dice, soy Pepsi, pero tomo Coca. O al revés, ¿verdad? Soy Coca y tomo Pepsi. En sus vidas y en sus decisiones. No, soy cristiano, pero sí, pero estás tomando otra cosa, estás viviendo de otra forma y de otra manera, no estás llenando tus ángulos y tu vacío respecto a eso. Hay mucha gente que no ha entendido esa dimensión. Así es que hay un contraste entre la idealidad y la realidad de nuestras vidas y tenemos que aprender en este tiempo de pandemia a buscar una realidad en Dios para que nos llene. Así es que hablamos entonces que las personas en sus vidas tienen un triángulo de vida. Ese triángulo de vida tiene que ver con su realización. Lo que dicen, lo que se jactan, lo que hablan, lo que entregan, lo que nos dicen es la realización de ellos. Es su visión, lo que les apasiona, ¿no? Yo conozco gente que a veces en estudios bíblicos hemos estado hablando de Dios y de Jesús y ellos lo reciben y todo, pero cuando me empiezan a hablar de sus empresas y sus negocios, su estilo, su voz, su carácter, sus emociones cambian, porque eso es lo que los apasiona. Hay pocas personas que se apasionan cuando hablas de Jesús, cuando hablas de la Biblia. Son pocas las personas que realmente sienten una tremenda emoción. Para muchos de ellos la Biblia es algo, o los principios de Dios son algo necesario, pero no es por lo que te apasionas. Yo tenía un hermano que era empresario y tenía muchos buses y a veces estábamos platicando y yo les estaba compartiendo cosas de Dios y de repente cuando empezaba a hablar y cuando venía a sentir ya me estaba hablando de sus buses y sabía todos los detalles y se emocionaba y esto y lo otro y aquello, eso era lo que lo motivaba, esa era su palabra, esa era su realización, ¿verdad? Hay gente que su realización son sus títulos, lo que hacen. Hemos estado hablando con mi esposa que conocemos a un hermano que es pues, una persona que es estudiada y todo, pero él siempre comienza hablando de algo y termina hablando de él, ¿verdad? O sea, de su realización. Él dice, el más grande teólogo en tal parte fue fulano de tal, y este teólogo era esto, esto y esto, y después dice, y yo fui discípulo de él, ¿verdad? Y empieza a hablar de él, ¿verdad? Entonces hay gente que nos viene a hablar de todo eso, esa palabra de realización en su vida. Segundo, la remuneración, qué es lo que han obtenido, su prestigio, ¿verdad? ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto valgo? Aquí están mis credenciales, mis carros, mis casas, mi vestimenta, mis joyas, todo lo que yo tengo. Entonces muchos están buscando realización y buscando remuneración en sus vidas, ese lado. Y otros también quieren ver con reputación. La idea es una persona que se nota, ¿verdad? Es una persona que no puede pasar desapercibida. Hay gente que simple y sencillamente quiere que cuando entra a un lugar que todo el mundo vea sus miradas hacia él y que realmente llegó fulano y entonces ya nos sentimos completos. Y hay mucha gente que simple y sencillamente no está contenta si no es la que tiene el primer lugar, la que sobresale, la que se le da la prioridad y el prestigio. No vaya a hacer que uno ¿cómo se llama? Le diga otra cosa y entonces la cuestión es que la gente se siente desmotivada. Te voy a ser honesto, la mayoría de personas que tienen recursos en nuestras iglesias tienen este tipo de problemas. Son aquellas personas que piensan que porque son fulano de tal o tienen sus recursos, pastor o la gente tiene que prestarle mayor atención a ellos, a cualquier llamado que cualquier otra persona y tratarlos de manera diferente. Y el problema es que mucha gente y muchos pastores lo hacen. Hacen esa selección de fulano y fulanito, ¿verdad? Y de otros. Yo pastoreé una iglesia en los primeros años en Salvador, en San Salvador, y era un grupo éramos 5 pastores los que pastoreamos la iglesia, una iglesia grande, la iglesia Nazaret, y de repente habían 3 cultos y un culto en la tarde, eran 4 cultos. Y de repente la gente llamaba a la secretaria, mire, ¿quién va a predicar hoy? ¿Verdad? Y dependiendo de quién predicaba, entonces voy, y si no, no voy. ¿Verdad? O sea, la idea es, no, es que yo me merezco lo mejor, ¿verdad?
yo necesito que me atiendan, me ministren. Y hay mucha gente que cree que su presencia es tan importante o más importante que la de Dios en sus vidas, en las vidas de la iglesia. Y la gente ha trabajado en eso. El problema es que estos ángulos, estos lados del triángulo están unidos por ángulos invisibles, ¿verdad? O sea, hay ángulos invisibles y sin esos ángulos invisibles no se pueden conectar, no se pueden mantener. O sea, no puede haber unión entre realización y remuneración y presencia si los ángulos no funcionan. Y esos son los que los sostienen, esos ángulos. Entonces, en medio de estos ángulos, hay varias cosas que nosotros en la vida cristiana debemos hacer. Primero, debe haber una consistencia entre realización, entre lo que decimos y lo que hacemos, lo que somos. No debe haber una mentira, no debe haber un divorcio en eso. El segundo ángulo es el ángulo de la creencia. Debe haber una relación entre el prestigio y lo que yo soy. El prestigio no es nada para mí cuando yo creo que Dios es todo para mí. Y el tercer ángulo tiene que ver con el ángulo de la autoridad, perdón, el ángulo de la, ¿qué dice? De la resistencia. Es decir, qué tanto realmente nosotros resistimos entre cuando lo que decimos y lo que recibimos no es lo que queremos y cuál es nuestra resistencia en eso. Hay que trabajar eso. Jesús tenía esos tres ángulos, su consistencia, su creencia y su resistencia era de tal manera que la gente podía entender que lo que Jesús decía y la autoridad que tenía era algo que realmente valía la pena hacerlo. Es bien importante entonces verlo. Ahora, la pregunta que uno se hace es, ¿por qué es más importante trabajar los ángulos que los lados del triángulo? ¿Por qué necesitamos trabajar esos ángulos, esas cosas que realmente valen la pena? Y ahí es donde nosotros aquí estamos ofreciendo la palabra. Ahora hay un versículo. Bueno, te voy a decir alguna cosa. ¿Por qué es que nosotros necesitamos trabajar más la vida interna y la vida espiritual que lo externo? Fíjate que hace como yo desde hace como unos, quizás un año o 2 años he venido leyendo no sé si lo mencioné la vez pasada, los temas de que Dios es un Dios caórdico, que tiene caos y orden, es un Dios que pone cosas imprevistas. Y en un seminario que di de capacitación para líderes y para maestros, les hablé de este señor, de Nassim Nicolás Taleb. Él escribió ese libro que se llama Cisne Negro. Y está en español y lo puedes descargar en internet, buscarlo, ahí lo puedes hallar. Es un libro grueso, creo que es iraní, él parece que no me recuerdo bien que es iraní. Y él habla sobre la vida y el impacto de lo altamente improbable en tu vida. Es decir, que debes entender que no podés simple y sencillamente predecir el futuro. No lo podés hacer. Aunque nosotros los cristianos sabemos hacia dónde vamos y cómo llegamos, pero Dios no nos ha dado todos los detalles y nuestra vida no está cifrada en lo que vivimos, qué es lo que ocurre. El cisne negro él comienza a utilizar, todo el libro lo utiliza con términos de una historia y una metáfora que él encontró y que lo utilizó, y era que había un paradigma en la mentalidad de todas las personas, los teólogos, los zoólogos y todos ellos, de que solo habían cisnes blancos. No habían cisnes negros, solo cisnes blancos. Entonces, había hasta en el vocabulario popular, la gente decía, no, mira, eso va a cambiar si hayas un cisne negro. O sea, la idea era, no vas a poder cambiar porque solo los cisnes son blancos.
Pero en 1952, en una aldea escondida en Australia, de repente llegaron unos biólogos y unos biólogos marinos y todo, y encontraron una raza de cisnes negros. Entonces, cuando hallaron los cisnes negros, todo el paradigma sufrió un caos, ¿entendés? Porque dijeron, bueno, entonces sí hay cisnes negros, no solo son blancos. Entonces se tuvo que cambiar todo. Y entonces él dice que en tu vida, vos a cada rato y en cada instante, cuando menos lo sintas, te vas a enfrentar con cisnes negros. O sea, te vas a enfrentar con situaciones que no podías controlar y que eran improbables que te pasaran, pero te pasaron. Y vaya, mira como que ahora viene a encajar bien perfectamente con lo que estamos viviendo hoy. El mundo se ha enfrentado con un cisne negro, man. Es decir, nos venimos a topar con algo que realmente nadie tuvo las probabilidades de interpretarlo y de repente nos venimos a dar de frente y todo ha venido a cambiar el paradigma. Entonces la idea de él es que para enfrentar, si tu vida es tan improbable, claro, él no es cristiano, solo lo ve desde el punto de vista teórico, filosófico, pero él dice, y es el principio que quiero ilustrar y que la Biblia lo dice, es que nosotros tenemos que prepararnos espiritualmente y vernos la vida interna, porque a cada instante nos vamos a encontrar con cisnes negros que nos van a hacer replantear la vida. Y si no tenés algo que te dé fuerza y valor y vigor interno, el cisne te va a comer y te va a hacer destruir. Entonces él dice, ok, prepárense por eso. Y así es que eso es bien importante. Nosotros en la escuela tenemos un lema, en la escuela en que trabajo yo, dice, preparando a los estudiantes para el futuro. Y entonces en una reunión que estábamos de planeación estratégica, les hice la pregunta, ¿y quiénes de todos los que estábamos ahí sabíamos qué era lo que iba a haber en el futuro? Y la verdad es que nosotros no sabemos. Y la pregunta que les hice fue, bueno, si no sabemos qué va a haber en el futuro, ¿cómo es que preparamos gente para eso? No podemos estar preparando gente para eso. Tendríamos que preparar gente para que enfrenten la improbabilidad del futuro, pero no para el futuro. O sea, no puedes hacer eso. ¿Por qué? Porque tienes que trabajar. Entonces, en medio de todo eso, dijimos entonces que hay aquí la consistencia, que es un principio básico, y la consistencia tiene que ver con tu vida de fidelidad. ¿A qué le eres fiel? ¿Qué es lo que realmente es fiel en tu vida? La segunda tiene que ver con tu creencia y tiene que ver con tu finalidad, qué es lo que realmente te va a sostener, qué piensas en tu vida, qué es tu pensamiento. Y el tercero tiene que ver con la resistencia, pero tiene que ver con tu autoridad. Tienes que tener una autoridad y la única autoridad que nosotros como hijos de Dios tenemos viene de Dios. Ahora, yo creo que ahora, en este tiempo, nosotros tenemos que trabajar en eso, hablando de lo que hablamos la vez pasada, de qué podemos enseñarle a los hermanos. Tenemos que enseñarles a mantener firme su creencia, a tener el valor de la resistencia, ¿verdad? O sea, de que puedan ellos trabajar la vida y también a que sean creyentes consistentes, que no solo sean de palabras, sino que sean de autoridad en sus vidas. Ahora, fíjate que aquí está el versículo que quiero compartir. En Marcos 15, 23, hay un versículo que varias veces me llamó la atención y está dentro del contexto de la crucifixión, y ahí lo tenemos nosotros. Dice que, leyendo Marcos, Marcos 15, 23. Dice el versículo 21, Marcos 15, 21, dice, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz.
y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Versículo 23, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando lo vieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos, para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda, y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Cuando estaba pensando en esta reflexión, me puse a pensar en que el incidente de Lucas 15, de Marcos 15, versículo 23, pareciera ser un incidente que, pues lo leemos, lo hablamos y no vemos quizás una realidad de fondo. El que le ofrecieran a él vino mezclado con mirra, en realidad es un analgésico, es una droga, es algo que le iba a hacer a Jesús lidiar mejor con el dolor. Era como que te inyectaran morfina o que te dieran una epidural en el momento del embarazo para evitar los dolores del parto. Sin embargo, Jesús dice, no lo quiero tomar. Y eso me da mucho la atención porque puedo haber dicho Jesús, bueno, ni modo, me echo mi droguita y aguanto más el dolor. Pero Jesús dice, no. Y me puse a pensar que esta negativa de Jesús tiene varias cosas que nos pueden enseñar a nosotros. El hecho de que muchos de nosotros, para lidiar con el dolor y con las circunstancias difíciles, estamos buscando aditivos que nos hagan pasar el dolor y no enfrentarlo como varones y mujeres cristianas desde una perspectiva sin ningún aditivo, porque Dios nos ha provisto en el plan suyo el que nos enfrentemos de eso. Ahora, me parece bien interesante porque Jesucristo tenía en primer lugar ahí una presión grupal. El texto dice que fueron los soldados los que le ofrecen. La idea es que ese grupo de personas no le estaban sugiriendo, lo estaban obligando y le estaban dando más, tomate eso, tomátelo. O sea, ahora debemos entender que, por ejemplo, Jesús tenía problemas materiales, ha sido despojado de todas sus pertenencias, ha sido golpeado, burlado y traicionado por la gente. Está en un proceso del que su imagen es la de un mentiroso, ladrón y traidor farsante. No ha dormido bien, comido bien y está en una gran necesidad material. También tenía problemas emocionales. Es un hombre solo, su familia no lo puede ayudar, sus amigos lo han abandonado, uno de suyos lo ha traicionado y el otro lo negó. Por otra parte, no hay nadie que lo defienda ante sus acusadores. Y todos lo insultan, lo menosprecian, le hacen bullying, y en ese sentido es un hombre cansado, lastimado y vulnerable. Por otro lado, es un hombre abusado, es víctima de grandes abusos de parte de los soldados. Y esos elementos son buenos para que escapes, para que te metas en un mundo de fantasía y de realidad. Por otro lado, Jesús también tenía tremendos problemas espirituales en términos de que venía de una tremenda lucha espiritual de Getsemaní. Estaba inmerso en una lucha cósmica con el diablo. Es decir, este era el momento en que, según el Antiguo Testamento, sería mordido por la serpiente en el Calcaneal. Sentía que se enfrentaría solo al dolor de los clavos, la cruz, la ansiedad y la agonía antes de la muerte. Sabría que eso le iba a doler mucho. Y de hecho le dolió mucho. Sin embargo, decidió enfrentarlo sin ningún sedante o paliativo. Ahora, yo no estoy diciendo que en un momento determinado puedas tomar un tranquilizante o puedas tomar algo. Pero hay gente que se refugia en su realidad y dice es que el grupo y la presión, y es que también para los jóvenes, ¿no? Todo el mundo lo hace y no todo el mundo lo hace. Esa es una de las falacias que he encontrado siempre. Por ejemplo,
La gente dice que todo el mundo toma. No, no todo el mundo. Yo no tomo. Y no por eso, o sea, eso aplica. No es que todo el mundo roba. No, no todo el mundo roba. Hay gente que no roba. El grupo, ¿me entiendes? O sea, lo que se está metiendo, lo que nos está haciendo a nosotros. Por menos de esto las personas justifican un escape a través del alcohol, de las drogas. Muchos tienen menos problemas que Jesús y sin embargo justifican lo que hacen. Algunos con menos problemas no toleran su realidad porque piensan que a ellos les pasa lo peor en la vida. Pero no es así. Jesús tenía una infinidad de problemas y rechazó escapar su realidad. Tenía una presión grupal, la gente, los soldados le estaban presionando para que se tragara el vino con el fermento y con las cosas. Segundo, tenía también él no solamente una presión grupal, sino que tenía una presión personal. Ya mencioné algunas de las cosas que Jesús estaba pasando. Él tenía una situación personal. Tenía muchas cosas en su propia vida que le estaban afectando y que simple y sencillamente le iban a afectar más adelante en otras dimensiones. Esta presión de Jesús era sus dolores, las luchas que él tenía. El texto dice que eso le aliviaría el dolor. Eso significa que sería un aliciente para enfrentar su situación personal. Él pudo haber dicho, lo necesito porque tengo problemas. Necesito relajarme ante la presión de lo que me viene y las razones personales oscilan desde el placer, el escape, la satisfacción en la vida de la persona. ¿Cómo pudo Jesús hacer eso? Pero hay otra cosa. Había una presión social o cultural. Era acostumbrado que se le diera a los presos eso. Ya era algo establecido como parte del proceso de juicio y ya era algo que alguien podía hacer. Todos les dan, si a todos les dan, entonces yo no voy a hacer la excepción. Ahora, ¿qué es lo que Jesús hace? ¿Por qué Jesús trabajó sus ángulos internos? La primera cosa es que de Jesús nosotros vemos esos principios que te mencioné. Primero, Jesús tiene un sentido de creencia. ¿Por qué creyó Jesús que era mejor no tomar el vinagre y la mirra? Bueno, se basaba en su sistema de pensamiento o creencia. Y es que la creencia fundamenta la finalidad que tengo en la vida. ¿Qué creía Jesús? Jesús creía firmemente que tenía el propósito redentivo para la humanidad, que debía obedecer a su Padre por amor y que al fin y al cabo este momento difícil era transitorio. No era nada comparado con lo que venía por delante. Hebreos 12:2 lo pone de esta forma. Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz porque sabía que después de tanto sufrimiento sería muy feliz y ahora se ha sentado a la derecha del trono de Dios. Para Jesús el momento de decir no era porque se enfocaba en el propósito detrás del sufrimiento. La creencia adecuada es la que se enfoca en las consecuencias de una decisión. Es la que se anticipa la satisfacción de largo plazo en lugar de la satisfacción del momento. Y es que ahí está la presencia de Jesús. Jesús dijo, puedo tener satisfacción momentánea, pero yo no estoy buscando satisfacción momentánea, estoy buscando satisfacción total, eterna, y no voy a sacrificar este momento, esta satisfacción momentánea por todo lo que viene. Hebreos 12 dice, porque sabía que después, esa expresión nos demuestra que detrás de cada situación, ya sea de corto plazo o largo plazo, siempre habrá un después. Y lo que trae el después es con lo que nos quedamos lidiando de por vida. Si la gente entendiera eso, que lo que la decisión tomas, lo que viene después es lo más importante, no de lo que estás viviendo en eso. Entonces ahí habría muchas cosas que nosotros podríamos tener con nuestra creencia en Dios. El problema de la gente es que su creencia solo alcanza para el momento placentero y no para las consecuencias. Tenemos que enseñarle a nuestra gente una creencia espiritual sólida, en la cual depende de que nosotros entendamos que hay consecuencias serias a las decisiones que tomamos. Así que Jesús tenía una creencia, la segunda también tenía una resistencia. El diccionario dice, con respecto a resistencia,
La resistencia, Jesús, es la capacidad de decir no. Ahí resumo yo la resistencia. Ahora, una palabrita tan fácil o tan corta en español es tan difícil de decir. La resistencia de Jesús dijo, no, no quiero, no lo voy a hacer. Cuando uno en su vida tiene incorporada la convicción que procede de tener no en la vida, uno se da cuenta que tiene una vida, en su vida, límites. La resistencia fundamenta la autoridad que tenga en la vida. Todo ser humano tiene dos fuentes para sus no. En Génesis encontramos que uno de los primeros no que Dios da en el libro tiene que ver con el verso 17 del capítulo 2. Ahí Dios dice, no comerás del árbol del bien y el mal. Ese primer no viene de Dios y es uno que nos protege, que nos limita y establece autoridad sobre nuestras vidas. Es un no para vida, para la responsabilidad y para el sometimiento a los deseos de Dios. Pero luego viene una segunda fuente del no. Esta procede del demonio y aparece en el versículo 3 del capítulo 3. Ahí Satanás les dice con respecto a lo que Dios ha dicho, no morirán. Este no es un no, es un sí a lo malo y a un no a lo bueno. Siempre que hay una decisión ética, estos dos elementos son inseparables. Si le decís no al diablo, le decís sí a Dios, y esto es para vida, pero si al contrario le decís sí al demonio, entonces le dices no a Dios, esto es para muerte. La resistencia de una persona estriba en decirle siempre sí a Dios y por lógica decirle no al enemigo o al mal. Y eso es lo que hizo Jesús. En su reto de resistencia entendió que decirle no al vino y a la mirra era decirle sí a su padre, lo cual era más valioso para su vida. La gente piensa que cuando le dice no a Dios se queda en un vacío, o cuando le dice sí al diablo no hay una consecuencia con Dios. Si le decís sí a lo malo, le decís no a lo bueno. Si le decís sí a lo bueno, le estás diciendo no a lo malo. Y mucha gente no ha entendido esas decisiones, no resisten, no tienen el no en sus vidas. La gente lo mimetiza. Soy débil, mi papá era igual, es que las circunstancias que se dieron, es que caí en una trampa. Pero todos tenemos la capacidad de decir no. Y mira que Jesús está aquí con una presión tan grande, pudo haber dicho sí, y tal vez nadie lo hubiera cuestionado en términos humanos, porque el hombre está sufriendo y dice, pues, que se tome eso. Pero dice, no, porque eso es decirle sí al diablo y no a Dios, y no le voy a decir no a mi padre a lo que él me está diciendo. Entonces Jesús tenía una creencia, tenía una resistencia, pero también tenía consistencia. Si vos ves ahí, la consistencia, el diccionario dice de consistencia, cualidad de la materia que resiste sin romperse ni deformarse fácilmente, cualidad de lo que es estable, coherente y no desaparece fácilmente. Esto implica que Jesús debía ser consistente con lo que había venido anunciando por 3 años y con el momento cuando se iba a cumplir. La consistencia fundamenta la fidelidad que tengo en la vida. Jesús había dicho que iba a sufrir, que iba a hacer esto y lo otro, y a la hora de las horas iba a contradecir tomándose eso. Jesús dijo, no, voy a ser consistente en lo que he venido diciendo y lo voy a cumplir hasta el final. Hubiera sido inconsistente que se ayudara con alcohol y narcóticos a ese sufrimiento. ¿Qué tipo de ejemplo hubiera sido ese para la posteridad? ¿Cómo hubiera inspirado a millones de gente que sufrirían a través de las edades de los tiempos? Obviamente no hubiera sido el mejor ejemplo. Una cosa es aguantar la presión, resistencia, y otra es estar seguro de lo que sé, que es la creencia. Pero al final de todo lo que importa y me da una vida ejemplar y de finalidad es mi consistencia, de que siempre mantengo mi principio. Es decir, hay una armonía entre resistencia, creencia y consistencia. Y necesitamos redescubrir eso. Uno de los misterios que nosotros hemos visto en nuestras iglesias es el hecho de que mucha gente fácilmente cede ante la presión y ante la tentación. Esos son los ángulos. Perdón, esos son los ángulos. Los lados son importantes, pero los ángulos son más importantes. Hay una creencia espiritual sólida
hay una resistencia ética sólida y hay una consistencia de integridad inalterable. Por eso es tan importante que nosotros en nuestras enseñanzas hagamos de esto, en la vida de las personas, les demos esa base. Otra vez Víctor Frank dijo, si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontes ese sufrimiento. Y siempre lo podemos hacer. Al final no podemos cambiar todas las cosas. Unas preguntas para cerrar, que nos ayudan a trabajar en los ángulos en lugar de los lados. Por ejemplo, ¿cómo está el ángulo de la palabra de Dios en mi vida? Eso me da criterio para decir no, porque me da las fuentes para eso. ¿Cómo estamos? Yo he empezado esta semana a predicar sobre el Salmo 119 y de los 176 versículos, 173 hablan de la Biblia. Eso implica que la verdadera espiritual es una espiritualidad basada en la palabra de Dios y no tanto en unos conceptos ni preceptos humanos. La segunda es cómo está el ángulo de oración en mi vida. ¿Qué es lo que me sostiene con respecto a mi reputación y mi creencia? Y tercero, ¿cómo está el ángulo de la fe en mi vida? Y cuando hablo de fe no tiene que ver solamente con confianza, tiene que ver con creencia y consistencia, lo que yo creo y lo que me hace tomar las decisiones. Que Dios quiera ayudarnos, hermanos, a trabajar esos ángulos invisibles más que cualquier otra cosa hoy. Y debe recordar que si está aburrido es porque no tiene asideros internos fuertes que lo pueden ayudar a sostener. Que Dios pueda ayudarnos a tener creencia, resistencia y consistencia en nuestras vidas. Que Dios les bendiga. Romeo, realmente muy edificado y nos hace meditar en este tiempo, ¿verdad? Acerca de esos ángulos que van uniendo cada uno de los lados, ¿verdad? Que descuidándolos, pues se pueden abrir o cerrar mucho, ¿verdad? Haciendo que los otros lados pierdan el balance, ¿verdad? Te agradezco mucho que el Señor te usa, hermano, bastante para darnos claridad en la palabra y darnos fortaleza a través de ella. Y de la misma manera, pues como decía ahí, un ángulo, vamos a orar juntos, ¿verdad? Si nos diriges en oración, hermano, para que como con una congregación, uno solo, pues podamos verdaderamente entender estos tiempos que estamos pasando y que a través de ese entendimiento nosotros, hermano, podamos cobrar ánimo y fortalecernos en el Señor, ¿verdad? Amén. Entonces, por favor, hermano. Señor, queremos en esta tarde, en esta noche, que nos ayudes a ser fuertes internamente. Oramos por una iglesia con una creencia sólida, una resistencia de Dios y una consistencia de integridad en nuestras vidas. Te pido que nos ayudes a fortalecer los ángulos espirituales, los ángulos invisibles que nos hacen simple y sencillamente tener solidez en todo lo que hacemos, todo lo que vivimos. Bendecimos, Señor, la palabra que nos sostiene. Queremos pedirte que nos ayudes a ser hombres de palabra, a ser hombres de no a lo malo y de sí a lo bueno. Fortalece la iglesia, hazla crecer, hazla meditar en estos términos, Señor, para que puedan ayudar a su crecimiento. Bendecimos su nombre, bendigo a Juan Carlos, su familia, Señor, cuídanos, protégelo, Señor, límpialo de cualquier enfermedad, de cualquier virus, Señor, protégenos. Y a todos nosotros también, Señor, protégenos, a mi familia, a mi hijo, a mis sobrinos, Señor, que los cuides, a mi esposa también, Señor. Oramos por los miembros de la iglesia de Guatemala que también puedan ser cubiertos, Señor. Oramos por el hermano Jorge y su esposa, Señor, también en su enfermedad, que tú puedas asistirlos y puedas traer sanidad. Declaramos sanidad para su vida. Bendecimos tu nombre en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues gracias, hermano. Bendecido con toda bendición. Dios, primero nos reunimos el próximo viernes, ¿verdad? Decimos que los panoramas en nuestras naciones van cambiando y de victoria en victoria, ¿verdad? Amén. Sí. Así que bendecidos, hermanos. Les esperamos domingo 10:30 también de la mañana en la asamblea dominical. Y posteriormente tenemos la escuela de niños héroes impartida por padres y dirigida por maestros. Bendecidos, hermanos, con toda bendición.